En esta mañana quiero que pensemos en la necesidad de mantener una buena conciencia. Mantener una buena conciencia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, el primer tema que él presenta es la conciencia buena. Y él le dice, voy a citar la porción del texto, en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, está iniciando. Después de su saludo, él le dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia, que te quedases ahí para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables, que esto más bien acarrea disputas, peleas, antes que edificación, que es por la fe. Y le dice Pablo, yo te digo esto porque de mí nace, de mi corazón. Esto nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, las cuales cosas estos malos obreros, se podría decir, malos creyentes, se han desviado. ¿De qué se han desviado? De un corazón limpio, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Estas cosas no las han guardado, se han apartado de esto y por lo tanto se han desviado y se han apartado a palabrerías vanas palabrerías. Ellos quieren ser doctores, pero ni siquiera entienden lo que hablan o lo que afirman. Entonces aquí le está dando Pablo a Timoteo un encargo, que de la misma manera que él se presenta delante de todos con un corazón limpio, con una conciencia también buena y con una fe no fingida, que también Timoteo tenga esto. Y él va a tener que contrarrestar a aquellos que no conservan estas cosas, ni corazón limpio, ni una conciencia limpia o buena, ni siquiera se preocupan de tener una fe no fingida, es decir, una fe que no es solamente palabra, sino que es de hecho, una fe verdadera. Y le sigue diciendo en el verso 18, le dice, Timoteo, yo este mandamiento te encargo a ti, para que conforme a las profecías que se hicieron en ti, milites por ellas una buena milicia. Dice en el verso 19, mantén la fe y la buena conciencia. Mantén la fe y la buena conciencia, porque hombres malos, creyentes en un principio, pero después se han desviado, porque han desechado la buena conciencia y la fe. Y por eso es que han naufragado en la fe, se perdieron en la fe. Y menciona a dos personas, a Himeneo y Alejandro, hermanos como nosotros, pero que por desechar la fe y la buena conciencia, naufragaron en la fe, se perdieron, empezaron a orar en contra del Evangelio, y a Pablo no le quedó otro remedio que entregarlos a Satanás. ¿Cómo es esto? No voy a entrar a profundizar, pero tal vez Pablo le ha quitado su cobertura espiritual. Ya no ora por ellos, ya no le pide, Señor, protégelos, cuídalos de las acechanzas de la obra de Satanás. O de repente el mismo Pablo le ha dicho, Satanás, te los entrego, haz tú de ellos como quieras. Y los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que el descuidar la buena conciencia los ha llevado a naufragar de la fe y a blasfemar de Dios. Por eso en esta mañana el llamado que quiero que tú lo tengas presente es conserva la buena conciencia. Así que en esto
vamos a incidir un poquito más en esta mañana. Vamos a ver primero qué es la conciencia. Bueno, casi todos los teólogos concluyen en lo mismo, con diferentes palabras, pero van a expresar lo mismo. Un primer concepto de conciencia dice que es la facultad interior de la mente para juzgar la rectitud moral de los pensamientos o para juzgar la rectitud moral de las palabras, a ver si tus pensamientos son buenos o no. Hay esa facultad interna en la mente para juzgar la rectitud moral de lo que estás pensando, si estás pensando bien o no, o la rectitud moral de las palabras. ¿Has hablado bien o has hablado mal? Hay algo dentro que te está diciendo si estás bien o no. O la rectitud moral de los hechos, de lo que uno hace, de las acciones. Independientemente de lo que desees, de tus inclinaciones, ahí está la conciencia para decirte si es correcto lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, lo que estás pensando o no. Otro teólogo lo dice, en otras palabras, lo mismo, dice que la conciencia es una capacidad creada por Dios y puesta dentro del ser humano para saber, para que el ser humano sepa lo que Dios aprueba y sepa lo que Dios desaprueba. Algo que Dios ha creado y que lo ha puesto dentro de todo ser humano. Así que también se ha comparado a la conciencia como una alarma. Dice, es como una alarma que suena cuando estás haciendo algo mal y se queda en silencio cuando lo que estás haciendo está bien. En esto también coincide con lo que Pablo presenta en Romanos. En Romanos, capítulo 2, y en el verso 14 y 15, Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, sabes que la ley ha sido dada para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los gentiles, o sea, el resto del mundo, a ellos no les ha dado Dios una ley. Pero dice aquí en este verso que los gentiles que no tienen ley, y ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Dice el verso 15, esto muestra que Dios ha escrito la ley en los corazones de todos los hombres. Y su conciencia da testimonio en las cosas que hacen, o acusándole o defendiéndole. Es algo que Dios ha puesto dentro del ser humano, en todos los hombres, que es como la ley de Dios dentro, una ley básica de Dios dentro, para saber si lo que hago está bien o no. Así todo hombre tiene esa capacidad, cuando hace algo, dice, de decir, ¿está bien o está mal lo que estoy haciendo? Algunos han dicho que la conciencia es como la voz de Dios dentro de nuestra mente. Y esto vamos a verlo también en este salmo. En el Salmo 16 y el verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La poesía hebrea es un poco diferente a nosotros, que siempre hacemos las cosas rimando, ¿no? Haciendo que las últimas palabras de una frase coincidan. En la poesía hebrea, lo que hacen es decir lo mismo con diferentes palabras. Así que aquí hay dos líneas que dicen lo mismo. En la primera línea dice que la voz de Dios nos aconseja. En la siguiente línea dice que la voz de la conciencia nos enseña. Así que estamos aprendiendo porque Dios está enseñándonos o porque nuestra conciencia nos está enseñando. Entonces compara la voz de Dios con la voz de la conciencia. Entonces, la conciencia es como la voz de Dios dentro de nosotros.
A esto quiero llamarle la conciencia básica. Dios ha puesto cosas dentro de nosotros para distinguir lo bueno y lo malo, pero no todo a detalle, sino básicamente. Así que yo voy a ir desarrollando un gráfico para poder entenderlo mejor. Empezamos por eso. La conciencia básica. Todo aquello que está dentro de nosotros y que nos salta cuando hacemos algo malo o bueno. Nos informa, nos da tranquilidad cuando estamos haciendo cosas buenas y nos pone una serie de cosas dentro de nosotros que hasta incluso nos puede perturbar el sueño cuando hacemos algo malo. Así que naturalmente el hombre tiene temor de mentir, tiene temor de agredir a alguien, de matar a alguien, porque dentro de uno mismo dice, no, eso no está bien. Nuestra conciencia nos acusa, nos dice, no. Esa es esa voz de Dios de forma básica dentro de cada ser humano. Ahora, esta voz básica es susceptible de ser modificada, de entrar en un proceso de acuerdo a los valores que nosotros vamos adquiriendo en nuestro medio, vamos afectando a esa voz básica, a esa conciencia de Dios, a esa voz de Dios dentro de nosotros, se va afectando por los valores que nosotros vamos adquiriendo del mundo. Así que le voy a hacer algunos ejemplos. Voy a colocar esto que la conciencia puede ser procesada, ¿no? De acuerdo a los valores que vamos asumiendo de nuestro entorno. Voy a remontarme en el tiempo antiguo, a la época de los vikingos, esta raza de hombres aguerridos, valientes, pero a la misma vez desalmados. Pasaban su invierno y cuando ya venía el tiempo de la primavera o del verano, salían a buscar pueblos que destruir, iban a conquistarlos, los asaltaban, mataban, no importa si eran niños, si eran mujeres o eran ancianos, desarmados, su gusto era matarlos, violar a las mujeres, robar sus posesiones. Ese era su modo de vivir de ellos, era enseñado en su pueblo desde niños, de tal manera que esos valores silenciaban la conciencia que Dios había puesto en esos hombres, de decir que eso es malo. ¿Cómo vas a agredir a alguien? ¿Cómo vas a matar a alguien? ¿Cómo vas a violar? ¿Cómo le vas a robar a alguien? De hecho, que la conciencia de Dios estaba ahí, pero ya no la oían. Y ellos más bien se creían que hacían una buena cosa cuando hacían esas barbaries. Entonces su conciencia había sido procesada de tal modo que esa voz de Dios ya no se escuchaba. Ya estaba muy débil y apagada por fin. Voy a remontarme a tiempos más cercanos, siglo XVII a siglo XX. En el Japón se dio esto del harakiri, o muerte del samurái, que ellos para conseguir su honor, proteger su honor, se mataban a sí mismos. Las últimas muertes de las que tengo registro, tal vez hay más, pero es en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde muchas de las islas en esta guerra, que Estados Unidos se las arrebata, y los soldados entran en un deshonor, les han ganado, los han conquistado, y ellos, para morir con honor, se practicaban pues este harakiri, o seppuku, como se le llama. Se mataban. Hombres o guerreros, o hombres con cierta posición de jerarquía alta, o mujeres, o incluso cualquier hombre que tenía que ¿cómo se dice?, devolver el honor a la familia que había caído en desgracia. Se mataban a sí mismos.
Y ellos eran hombres que también tenían una conciencia dada por Dios y le decía, eso está malo. Pero su cultura ya les había enseñado otra cosa. Se habían llenado de otros valores, de tal modo que sus valores habían silenciado a la conciencia básica que cada ser humano tiene. Vamos un poco más fresco en nuestro tiempo. En nuestro tiempo se da la ablación todavía, que es la circuncisión femenina, practicado por pueblos aquí en África y en Asia. Y aunque hay muchas leyes que están tratando de eliminar esa práctica tan desastrosa, todavía hay padres que están buscando esa mutilación de los genitales de sus hijas. Así que, como no les dejan aquí en una parte de Europa, se van de vacaciones llevando a sus hijas a su tierra para que ahí le practiquen la ablación. Y uno puede decir, ¿y esos padres sin conciencia? ¿Dónde está la conciencia de esos padres para hacer ese daño, esa mutilación a sus hijas? Aunque las leyes todavía se están tratando de eliminar ese tipo de acciones, todavía hay la estadística dice que todavía hay 3 millones de mujeres que cada año son sometidas a estas mutilaciones entre 0 años a 15 años. ¿Dónde está la conciencia? Pues su religión, su sociedad les han puesto otros valores que creen que eso es necesario hacer. Entonces silencian a la voz de la conciencia que le está diciendo, no, pero ¿qué estás haciendo? Y por no ir tan lejos, vamos a este tiempo, ahora, en este ambiente en el que nos movemos, en el que se está hablando y defendiendo la ideología de género y del matrimonio igualitario. Hay muchas conciencias que están saltando, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Mucha gente está reclamando, no te metas con mis hijos, no le enseñes esas cosas. Todavía la gente está, puede decir, saltando, protestando contra esa ideología que se está implantando. Pero eso es ahora. La próxima generación de los niños que están ahora, que tienen 2, 3 años, esa generación cuando se levantará, ¿sus conciencias saltarán en torno a esto? Ya no, porque así les han enseñado desde pequeñitos. Que eso es normal, que eso está bien. Esos valores van a silenciar la conciencia, que ahora está saltando. Mucha gente está yéndose en contra de esas cosas porque es absurdo, es ilógico, es de tontos. Pero para nosotros, pero cuando ya esta nueva generación salga educada con otros valores, la conciencia ya no reclamará en eso. Bueno, lo que les he dicho es para ver cómo es que los valores que nos rodean afectan a la conciencia, a esa voz de Dios que está dentro de cada ser humano. Y no quiero que ya que pensemos en leyes sociales que afectan a los pueblos y sus formas de pensar, sino a ti. Individualmente, tú también estás lleno de valores. ¿Cómo está afectando esos valores a tu conciencia, a esa voz de Dios dentro de ti? Dice un verso que está en 1 Corintios 8:12, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Está hablando de hermanos nuevos en la fe. Y estos hermanos nuevos son personas como cualquier otro que tienen su conciencia, que les va diciendo lo que está bien, lo que está mal, y que está débil, está aprendiendo, se va a fortalecer de a pocos, pero todavía es un creyente nuevo y algunas prácticas de otros creyentes, como su conciencia es débil, pueden herirla.
Entonces, nuestra conciencia es susceptible de ser herida, a ver si tengo aquí, por descuido, herimos a una conciencia debilitada. La debilitamos y así la herimos. Voy a colocar algunas cosas que son bastante fuertes de acciones de herir a la conciencia. Por ejemplo, si nosotros mantenemos una mente carnal, ¿qué es una mente carnal? Una cosa en una mente en la que las cosas espirituales no tienen tanto peso, no tienen tanta importancia. Más vemos las cosas materiales, las cosas de nuestra conveniencia, las cosas que nos preocupan, el atender nuestro ego con sus necesidades. Una mente carnal, una mente que está pensando en mí y cómo satisfacerme. Y Pablo dice que el creyente puede tener una mente carnal y que no debe ser, que tiene que salir de ahí, de esa mente. Pero hay muchos creyentes que se quedan con esa mente carnal, no han despegado todavía a tener una mente espiritual, no tener la mente de Cristo. Se han quedado con esa carnalidad, siguen practicando las cosas del mundo y les parece que están bien. Esa mente carnal nos va a llevar a una conciencia que se corrompe, porque la mente carnal no está bien, no hace las cosas como debe ser, no tiene la capacidad de ser aprobada por Dios. Mente carnal lo que hace es que produce, o que en una mente carnal pues va a haber también una conciencia carnal o una conciencia corrompida, corrupta. También Pablo nos enseña de que hay mentes, entendimientos entenebrecidos. Imagínate una persona que tenga esos pensamientos entenebrecidos, pensando cosas malas, oscuras, lejos de la claridad y la verdad de Dios. ¿Cómo será su conciencia? También Pablo habla de una conciencia cauterizada. Imagínense, una conciencia cauterizada, que ya no es sensible, que ya no capta, está quemada, está cauterizada. También habla Pablo de una mente reprobada. Ese ya es lo peor, ¿no? Ya estamos descendiendo mucho. Una persona con una mente reprobada, pues ¿cómo estará su conciencia? Totalmente también descalificada o muy contaminada. Todo esto va a traer como consecuencia una mala mente, una mala conciencia, una mala conciencia. Todo empezó por el descuido. Tenemos la voz básica de Dios, la conciencia básica, a la cual se le ha descuidado y ha empezado poco a poco a caer. Basta que esté en el descuido para que tenga la calificación de una mala conciencia. Lo peor es que en una mala conciencia ya no se escuchará la voz de Dios, porque el Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia para hablarnos, para decirnos cosas. Y en una conciencia ya que está mala, ya no se escuchará la voz de Dios. Tampoco habrá un compromiso con Dios. ¿Tu conciencia te habla a ti cuando haces cosas malas? Y esto es que otras personas tienen que decirte que estás mal, porque ya tu conciencia ya no te ayuda para que tú veas el mal que estás haciendo. Eso es una evidencia de que tu conciencia ya está siendo entenebrecida, cauterizada, ya no escucha la voz de Dios, que ni tú mismo te das cuenta de que estás haciendo está mal. Así que donde hay una mala conciencia, se va a notar una falta de compromiso con Dios, una falta de temor para con Dios. Ya haces las cosas
ya no hace las cosas diciendo, ¿le agradarán a Dios o no? Ya no hay ese temor a Dios. Simplemente haces porque tú quieres hacerlo, porque a ti te gusta, porque a ti te conviene. Haces de acuerdo a tu conveniencia. No estás tomando en cuenta a Dios. Ya no tienes temor de Dios en las cosas que haces a causa de una mala conciencia. Ya no se hace la voluntad de Dios, sino tu voluntad. Lógicamente, cuando llegas a ese punto de una mala conciencia, estás perdido. Y no solamente te pierdes tú, sino que induces en otros hermanos y haces caer a otros. Y si vas más allá, se te puede comparar como un cáncer para el Evangelio. A esos Pablo dice, los voy a entregar a Satanás. Que estás perdido, no cambias. Y solamente te haces daño a ti y haces daño al Evangelio. Pero está también el otro lado. Si es que nosotros hemos descuidado nuestra conciencia y la hemos ensuciado, pues tenemos una mala conciencia, podemos salir de allí, podemos salir y estar en el otro lado, empezar a cuidar nuestra conciencia. Y esa es la reflexión para esta mañana. Cuida tu conciencia. Que tu conciencia esté todavía fuerte en ti, que tú incluso cuando vayas por la calle y tires un papel, una envoltura, tu conciencia te diga, ¡Ey! ¿Qué has hecho? Regresa, recoge. O si tú le has dicho una palabra hiriente a alguien, no te deja tranquila tu conciencia hasta que vayas y arregles el problema. Eso es estar con una conciencia fuerte. Así que hay que cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? En primer lugar hay que limpiarla. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Esta sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aunque acá se está refiriendo a las prácticas que Israel antes hacía, esos sacrificios, esas ceremonias, esos rituales, esos días de guardar y tantas cosas que hacía el pueblo de Israel, Pablo le llama a eso son obras muertas. Y la sangre de Cristo te da libertad de todas esas cosas. Te perdona. Y es la primera cosa que tenemos que nosotros que tener muy bien en cuenta y pararnos sobre esa posición es que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Que la sangre de Cristo te hace una nueva criatura. Ha repuesto tu relación con Dios. Tú ya no tienes de qué avergonzarte delante de Dios porque la sangre de Cristo ha hecho que Dios te perdone de todos tus pecados. Eres limpio. Y ahí así debes pararte, que la sangre de Cristo ha sido suficientemente poderosa para limpiarte. Ya no tienes que avergonzarte, ni nadie tiene que avergonzarte. Cuando tú has conseguido el perdón por la sangre de Cristo, quedas limpio. Y tu conciencia ya no tiene nada de qué acusarte. La primera cosa que tenemos que hacer es limpiarnos y la sangre de Cristo que limpie nuestras conciencias. Nuestras conciencias estén con nosotros mismos en paz, tranquilidad. Soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, he sido adoptado por Dios, me ha salvado, me ha santificado, me ha justificado. Soy libre. La sangre de Cristo es poderosa. Y si alguien cae y si peca y su conciencia ha sido manchada, puede volver a la sangre de Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Señor, ¿a quién le confesamos? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, limpieza, nuestra conciencia limpia, teniendo buenas cuentas con Dios primero. En segundo lugar, lo que Pablo le repite y le recomienda a Timoteo y a nosotros: practica la fe no fingida. Y aquí la palabra fe no se está refiriendo a esperar las promesas de Dios y estar esperando,
sino al conjunto de verdades que constituyen el Evangelio. Nuestra fe, defendemos esa fe, somos de esa fe. Todas las verdades que están en el Evangelio son nuestra enseñanza de vida. El Evangelio nos enseña cómo vivir esta vida. Todo lo que Cristo nos ha enseñado, todo lo que Él espera de nosotros, lo que nos ha mandado Jesús y espera de nosotros, son todos esos principios, esas verdades, es la fe. Y Pablo decía, yo ando con una fe no fingida, no diciendo que soy lo que no soy. Porque de palabra podemos decir mucho, pero nuestros actos nos van a delatar. Porque habla más fuerte que nuestras palabras, nuestros hechos. Así que, fe no fingida significa, tú debes saber qué es lo que Jesús espera de ti y hazlo. Practícalo. Que no sea una fe fingida, sino una fe no fingida. Cuando tú estás conociendo lo que Dios demanda y lo haces, tu conciencia se fortalece y no tiene nada de qué acusarte. Y cuando tú hagas una pequeña cosa mala, tu conciencia saltará. Tu conciencia sonará como una alarma diciéndote, arregla eso. Porque está fuerte, porque está en una mente limpia, porque está en una mente que quiere agradar a Dios. Y el que tiene temor de Dios, el que quiere agradar a Dios, estará dispuesto a quitarse cualquier mancha que interrumpa esa comunión con Dios. Esa es una conciencia limpia, la que tenemos que buscar. Y este es el llamado en esta mañana para este año que Dios nos pone delante de nosotros. Conservar una conciencia limpia. Así que no permitas pecados en tu vida. Que tu conciencia sea la voz fuerte de Dios diciéndote, ¡hey! Muy bien lo que has hecho. O decir, alto! Arregla eso. Porque no queremos ensuciarnos ni ofender a nuestro Dios a quien amamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que es lo mismo, y de la fe. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es decir, tendrás una conciencia limpia, la que hace que nuestra relación con Dios sea buena, la que hace que Dios nos esté instruyendo y alegrándose con nosotros y usándonos para su gloria. En este caminar de este 2022, procuremos y cuidemos tener una conciencia limpia. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias Señor, porque tu palabra nos instruye una vez más de un quehacer que tenemos que cuidar, que es cuidar nuestra conciencia, Padre. A través de ella tú nos hablas. Queremos oír tu voz de aprobación en lo que hacemos, tus instrucciones, una serie de cosas, Señor, que necesitamos que tú siempre nos estés diciendo. Pero para eso tenemos que tener una conciencia limpia. Y en Cristo Jesús la limpiaremos, Señor, cada vez que faltemos a algo. Y también tu palabra que nos instruye y nos dice lo que debemos hacer, que es el refuerzo, la fortaleza para la conciencia, que también nos dice qué debemos hacer. Y queremos hacer lo que tú quieres, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.